El primer latido de Adán no fue un fenómeno biológico, fue una explosión de conciencia pura, un estallido de luz que rasgó el vacío del no ser para anclarlo en la materia. Al abrir los ojos por primera vez, el mundo no se le presentó como un paisaje, se le presentó como una extensión de su propia alma. Él era el centro de un engranaje cósmico, donde cada átomo de polvo vibraba en una frecuencia de adoración. Su cuerpo, modelado por la presión de dedos divinos, poseía una densidad que no conocía el cansancio. Sus músculos eran fibras de energía contenida, y su piel, un lienzo que absorbía la gloria del Creador como si fuera oxígeno. No había distancia entre su pensamiento y la realidad. Si Adán miraba un cedro, comprendía la arquitectura de su savia. Si escuchaba el rugido del león, descifraba en él la música de la fuerza noble. Caminaba sobre la hierba del Edén con una ligereza sobrenatural. La gravedad aún no había aprendido a reclamar su tributo de carne. El Edén era un templo de proporciones infinitas, un santuario donde el tiempo se movía en círculos de asombro y no en líneas de decadencia. Adán respiraba un aire que sabía a néctar y luz, un aire que no solo llenaba sus pulmones, sino que alimentaba su espíritu con una paz que sobrepasaba cualquier entendimiento humano posterior. Él era el rey de la creación, el pontífice entre el barro y el espíritu. Las fieras se postraban a su paso, no por temor, sino por reconocimiento de la autoridad sagrada que emanaba de su frente. En aquel entonces, el silencio no era vacío, era una conversación vibrante con la voz que descendía en el fresco del día, una presencia que envolvía a Adán en un abrazo de fuego que no quemaba, sino que purificaba. Todo lo que veía, los ríos de cristal que se bifurcaban hacia los confines del mundo, las flores cuyas fragancias evocaban memorias de cielos aún no creados, estaba allí para su deleite y su gobierno. Sin embargo, en el epicentro de esa magnificencia, el árbol del conocimiento del bien y del mal se alzaba como un desafío silencioso, una anomalía de sombra en un universo de luz. Para Adán, el árbol no era inicialmente una tentación, era el recordatorio de su libertad, el único límite que definía su condición de criatura y no de creador. El día de la transgresión, el aire se volvió denso, como si la atmósfera misma presintiera el colapso. Cuando el fruto fue consumido, el impacto no fue un relámpago externo, fue un desgarro interno. Adán sintió cómo la armadura de gloria que envolvía su cuerpo se evaporaba, dejándolo expuesto a una dimensión de realidad que nunca debió conocer: la vulnerabilidad. La temperatura del mundo cayó drásticamente. El sol, que antes era una caricia de seda, se transformó en un ojo acusador que hería su piel. El conocimiento que buscó resultó ser una ceguera espiritual. De pronto, ya no veía la esencia de las cosas, sino solo su superficie rugosa y finita. El horror de la desnudez fue el primer síntoma de la fractura. Adán se miró las manos y ya no vio luz. Vio barro propenso al dolor. El miedo, ese monstruo desconocido, nació en su pecho como un nudo de espinas que le impedía tragar. Cuando la voz de Dios resonó en el huerto, ya no fue el llamado de un amigo. Fue el trueno de un juicio que hacía temblar sus huesos. Adán se ocultó entre los arbustos, sintiendo por primera vez el peso de la materia, la vergüenza de ser solo hombre. Al ser confrontado, su alma experimentó la primera distorsión, la cobardía de no asumir su culpa. En ese instante, el hombre que hablaba con las estrellas se convirtió en un fugitivo que temblaba ante una sombra. El exilio no fue solo un cambio de lugar, fue el desmoronamiento de su arquitectura interna. La salida del Edén fue una procesión fúnebre de un solo hombre, bajo el peso de un destino cósmico. Al cruzar el umbral del paraíso, custodiado por el fulgor insoportable de los querubines y sus espadas de fuego giratorio, Adán pisó por primera vez la tierra maldita. El suelo no era ya una alfombra de musgo, era una costra de polvo, espinas y piedras afiladas que reclamaron la primera gota de sangre de sus pies. Aquel dolor físico fue una revelación aterradora. Su cuerpo podía ser destruido. El cielo se oscureció con nubes de tormenta, un fenómeno que no existía en el jardín de la paz, y el primer trueno desgarró el firmamento como un grito de guerra. Adán se detuvo en la frontera de lo salvaje, mirando hacia atrás con los ojos anegados en un llanto que quemaba como ácido. Vio las puertas cerrarse y con ellas el acceso a la fuente de la vida.
se encontró solo ante una inmensidad hostil, armado únicamente con sus manos y una memoria que ahora era su mayor tortura. La supervivencia se convirtió en una epopeya de agonía y resistencia. Adán tuvo que aprender el lenguaje del hambre, ese vacío voraz que devoraba su fuerza desde dentro. La tierra, antes generosa, se volvió una enemiga que exigía ser dominada mediante la violencia del trabajo. Sus manos, que antes solo habían acariciado flores y nombrado animales, se llenaron de callos y grietas profundas. El sudor de su frente, salado y amargo, empañaba su visión mientras luchaba por arrancar alimento de un suelo que parecía odiarlo. Cada músculo de su espalda conocía ahora el significado de la fatiga, una pesadez de plomo que lo hundía al final de cada jornada sobre lechos de paja y tierra. El invierno lo encontró desprevenido. El primer frío intenso fue una agonía sensorial que entumeció sus extremidades, haciéndole comprender que la naturaleza ya no era su reino, sino su carcelera. A pesar del agotamiento, lo que más desgarraba a Adán era el silencio de Dios. En el Edén, la comunicación era constante. Ahora, el cielo era una cúpula de bronce que no devolvía sus gritos. Pasaba noches enteras sentado sobre rocas frías, mirando hacia el oriente, buscando el resplandor de la gloria perdida. La culpa era una sombra que lo seguía a todas partes, una voz interior que le recordaba, en cada fracaso, que él era el arquitecto de su propia ruina. Veía a los animales devorarse entre sí y sabía que esa violencia era un eco de su propia rebelión. La muerte, que antes era una imposibilidad, se manifestaba ahora en cada hoja seca y en cada criatura que dejaba de respirar. Adán vivía en un estado de luto permanente, un duelo por un yo que ya no existía y por un Dios al que ya no podía tocar. La llegada de su descendencia no trajo consuelo, sino una amplificación de su angustia. Al ver a sus hijos, Adán no veía solo vida, veía la herencia de su pecado. Observaba a Caín, con su temperamento volcánico y sus manos endurecidas, y reconocía en él su propia soberbia. Miraba a Abel, cuya devoción le recordaba dolorosamente la pureza que él mismo había desechado, y sentía un miedo profético que le helaba la sangre. Intentaba enseñarles el respeto por lo sagrado. Construía altares de piedra tosca, derramando la sangre de corderos en un intento desesperado de cubrir su desnudez espiritual. Pero sabía que el sacrificio de animales era solo un parche sobre una herida infinita. Él, el primer padre, se sentía un impostor, un rey en harapos que intentaba explicar a sus hijos la gloria de un palacio que él mismo había incendiado. La tragedia de Abel fue el clímax de su calvario. Cuando Adán encontró el cuerpo inerte de su hijo, la realidad de la muerte lo golpeó con la fuerza de un cataclismo. No era una hoja cayendo, no era un animal expirando. Era su propia carne, su propia esperanza, convertida en un despojo frío sobre la tierra. El silencio de Abel fue el grito más fuerte que Adán escuchó jamás. En ese momento, comprendió que su desobediencia no era un acto aislado, sino una infección que devoraría a toda la humanidad. Se arrodilló sobre el polvo, hundiendo sus manos en la sangre de su hijo, y por primera vez maldijo el día en que sus ojos se abrieron al conocimiento del mal. El dolor era tan visceral que sintió que su corazón se detendría por el puro peso de la pena. Enterrar a Abel fue enterrar una parte de sí mismo, sembrar en la tierra la evidencia de su fracaso absoluto. Los siglos posteriores fueron una larga marcha a través de un desierto de melancolía. Adán vio cómo la humanidad se multiplicaba, y con ella, la maldad y la distancia de lo divino. Se convirtió en una figura legendaria y trágica. Un anciano de proporciones titánicas cuya sola presencia recordaba a los hombres su origen celestial y su caída terrenal. Su cuerpo, aunque herido por la vejez, mantenía una fuerza vestigial de los días de la creación. Sus cabellos eran como una cascada de plata que caía sobre hombros que todavía parecían sostener el peso del mundo. Caminaba entre las nuevas generaciones, como un espectro de un pasado glorioso, hablando de un tiempo donde el hombre no necesitaba armas, porque no conocía el miedo. Su voz, profunda como el eco de una caverna, narraba una y otra vez la historia del huerto, no para jactarse, sino como advertencia grabada en fuego. En su soledad, Adán desarrolló una forma de heroísmo silencioso, la persistencia en la esperanza. A pesar de la oscuridad que crecía en el mundo, él se aferraba a la promesa que Dios había susurrado entre las ruinas del Edén.
que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese anhelo de redención se convirtió en su única motivación. Cada mañana, al despertar con los huesos adoloridos y los pulmones pesados por el polvo, miraba al horizonte esperando una señal. No buscaba volver al Edén para disfrutar de sus frutos. Buscaba ser restaurado en la imagen de aquel que lo había formado. Su arrepentimiento no era un acto momentáneo, era un estado de ser, una liturgia constante de humildad y súplica. La vejez extrema le trajo visiones que lo atormentaban y lo consolaban a la vez. En sus sueños veía ciudades de hierro y sangre, imperios que se levantaban sobre el orgullo y caían en el olvido. Pero también veía una luz lejana, un segundo Adán que descendería al mismo barro que él habitaba para deshacer el nudo de la muerte. Estas visiones le daban la fuerza para seguir respirando en un mundo que se volvía cada vez más extraño. Se sentía como un extranjero en su propia creación, un náufrago del tiempo que esperaba que la marea de la eternidad lo llevara de vuelta a la orilla original. Su amor por la tierra, a pesar de su hostilidad, era el amor de un escultor por una obra dañada. Cuidaba de las plantas y de los animales con una ternura melancólica, viendo en cada ser vivo un reflejo fragmentado de la perfección que una vez conoció. Al acercarse a su 9º centenario, Adán sintió que la llamada de la tierra se volvía irresistible. Sus sentidos, antes tan agudos que podían oír el crecimiento de la hierba, se fueron apagando. La luz del sol se volvió una neblina dorada. Los sonidos del mundo se transformaron en un murmullo lejano, similar al fluir del río Pisón en sus recuerdos más remotos. Se retiró a una cueva alta, lejos de las ciudades de los hombres, para enfrentar su final en la soledad que solo el primer hombre podía comprender. Allí, recostado sobre la piedra desnuda, Adán hizo un inventario de su existencia. No recordaba las conquistas ni los trabajos. Recordaba los momentos de comunión, el aroma del Edén antes del pecado, el calor de la mano divina y la extraña y dolorosa belleza de la misericordia que lo había sostenido durante casi 1000 años de exilio. Su muerte no fue un accidente, fue un acto solemne de entrega. Sintió como cada átomo de su cuerpo, que había resistido tanto tiempo la entropía, empezaba a desvincularse. La gravedad finalmente ganó la batalla. Pero en el último instante, cuando la oscuridad de la muerte física lo envolvió, Adán no encontró el vacío. En el centro de su visión interior, el árbol de la vida volvió a florecer. Ya no había querubines con espadas, ya no había muros de fuego. Vio un camino trazado con sangre y luz. Un camino que él no pudo construir, pero que alguien más recorrería por él. Con un suspiro que llevó consigo el peso de 9 siglos de culpa y esperanza, Adán soltó su último aliento. El primer hombre regresó al polvo, pero su espíritu, liberado finalmente de la prisión de la caída, voló hacia el origen de toda luz, dejando tras de sí la semilla de una historia que solo alcanzaría su clímax cuando la muerte misma fuera devorada por la victoria. Adán murió como un gigante herido que finalmente encuentra descanso, el patriarca del dolor que abrió la puerta a la esperanza. Su historia quedó grabada en la piel de la tierra, en el ciclo de las estaciones y en el corazón de cada hombre que siente, al mirar las estrellas, un extraño y poderoso anhelo de volver a casa. Él fue el primero en perderlo todo, pero también el primero en comprender que, en la magnitud de la tragedia, se esconde la posibilidad de una redención aún más épica que la creación misma. Su legado no fue el pecado, sino la búsqueda incansable de la luz que lo llamó a la existencia en aquel primer y glorioso amanecer del universo. Esta historia de Adán nos sumerge en la tragedia más antigua de la humanidad, recordándonos que incluso en la caída más profunda y en el peso del exilio, el espíritu humano conserva el eco de su origen divino. A través de sus ojos, hemos caminado por el paraíso perdido y hemos sentido el primer roce del dolor, el sudor y la pérdida, pero también la fuerza de una esperanza que se niega a morir. Es el retrato de un hombre que, habiéndolo tenido todo, tuvo que aprender a encontrar a Dios en el silencio, en el trabajo y en la promesa de una redención futura. Si esta narrativa épica ha resonado con tu alma y quieres seguir explorando las vidas de los personajes más fascinantes de la historia y el mito desde una perspectiva intensa y cinematográfica, no olvides darle un me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras crónicas. Déjanos en los comentarios qué otro personaje te gustaría ver bajo esta lente épica. Gracias por acompañarnos en este viaje al origen de los tiempos.